Hola y bienvenidos y bienvenidas al primer vídeo que hacemos para los talleres de suscripción. Bueno, un poco el concepto es que cada mes recibáis flores totalmente distintas y junto a estos vídeos podáis aprender pues nombres de flores, nuevas técnicas de cómo arreglarlas, también maneras de cómo reutilizarlas después de haberlas tenido en casa unos días con el centro. Y bueno, la idea es un poco que os vayáis empapando del mundo de las flores y de algunas técnicas de floristas. Entonces, para este primer vídeo, por favor, dadme cualquier tipo de feedback porque así voy mejorando para los siguientes, si os ha faltado información, si se os hace largo, se os hace corto, cualquier cosa, pues es súper bienvenida. He montado aquí un poco un semi-taller en casa, como lo haréis también vosotros. Entonces voy a empezar poniendo un poco de música, porque a mí siempre me gusta trabajar con un poco de música de fondo y así también me ayuda a estar un poco más tranquila, que me cuesta bastante grabar vídeos y delante de la cámara hablando sola también es un poco raro. Entonces, en esta primera suscripción, nuestra flor protagonista va a ser la gerbera. Vais a recibir gerberas en este color, que es como un color naranja mostaza, es más mostaza que naranja. Sí, también tiene un poco un tono rosado, depende un poco de la luz. Luego también trabajaremos con erica en color natural, en color rosa, a ver si puedo, aquí, y en erica teñida. Y luego también recibiréis un poco de eucaliptus, que también es teñido en color rojo, que da un rojo marrón, y 3 piñas. Y ahora os explicaré un poco cómo vamos a trabajar toda esta flor. Lo primero de todo vamos a empezar por lo más difícil, que son las gerberas. Las gerberas es una flor muy común, pero a su vez es una flor súper bonita. Hay en millones de colores, las hay de un solo color como esta, luego las hay que tienen colores mezclados. Hay muchísimas especies, son autóctonas de Sudáfrica, pero actualmente se cultivan por todas partes. Y es una flor que no sé si os habéis dado cuenta alguna vez, que cuando la tenéis en casa con agua, al cabo del tiempo tiende a caérsele a la cabeza y por lo tanto nos dura menos, porque cuando va cayendo también por la propia gravedad hace que se estropee mucho más rápido. En el pack recibiréis también estos hierros, ¿vale? Que son muy finitos y los vamos a usar precisamente para las gerberas. Necesitaréis unas tenazas y tenéis que cortar el hierro en diagonal, a ver si se ve, exacto, en diagonal, ¿vale? Porque queda entonces con forma como de pincho y nos ayuda muchísimo a clavar. Lo que vamos a hacer es clavar este hierro en el interior del tallo de la gerbera para que nos ayude a que se aguante recta. Al quedar recta hará que la cabeza no caiga y por lo tanto nos dure más, y además nos dure más en forma recta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo importante es, con la punta que hemos cortado, la pondremos en el medio de la gerbera y con un poco de presión vamos girando con los dedos y los otros 2 dedos los tenemos en la cabeza. ¿De acuerdo? Vamos girando poco a poco y empezamos ya a bajar. Cuando va bajando el hierro, empezamos a poner los dedos en la punta superior del tallo. Y vamos a ir viendo cómo baja. Al principio probablemente estropeemos algunas flores, pero bueno, forma parte de la técnica y tenemos bastantes. Si lo hacemos mal muchas veces, también puede ser que la flor dure un poco menos. Entonces, ¿veis aquí? A mí me está saliendo el hierro mal. ¿Veis que me ha salido por aquí? A ver si consigo que se vea. Por aquí. Entonces esto es incorrecto. Cuando nos pasa esto, lo que tendremos que hacer es, igual girando, rectificar para arriba para que el hierro vuelva a salir, y con las manos ayudamos a poner el tallo recto y volvemos a girar para abajo rectificando. ¿Vale? Ahora ya he superado, cuesta un poco cuando haces un corte un poco grande superar el paso, y a medida que el hierro baja, a ver, es que es un poco difícil explicarlo en cámara, a medida que el hierro baja tenemos que ir bajando nuestras manos por el tallo y iréis notando cómo poco a poco el hierro se abre paso por dentro del tallo.
A veces si lo cogéis muy bien podéis clavarlo directamente recto. Si os da problemas, damos vueltecitas mientras presionamos ligeramente para que baje. ¿De acuerdo? Poco a poco. Vale, fantástico, se ha cortado porque me estaban llamando. Os decía que lo ideal es que consigáis meterlo hasta el final, cuanto más abajo mejor, ¿vale? Y con la propia tenaza podéis ayudaros para acabar de poner el final. Y si lo claváis hasta el fondo, se ve un puntito pero queda totalmente que no se ve. ¿De acuerdo? Entonces también otra gracia de poner el hierro en la gerbera es que cuando hagamos el ramo también nos ayuda a darle un poquito de forma si queremos orientar la flor hacia un lado o hacia otro. Nos deja manipularla un poquito más. Y con esta misma técnica vamos a hacer lo mismo con todas las flores. ¿Veis un poco la diferencia? Que esta ha quedado más recta, esta sigue teniendo el peso. Y al cabo de los días, según el tallo, pues podría ir cayendo, como os he contado antes. Vamos a hacer lo mismo. Cortamos en diagonal. Y empezamos clavando el hierro en el centro de la gerbera. Y poco a poco vamos girando, cogiendo de la cabeza. Y aquí ya enseguida noto que se me ha salido por aquí. Rectifico para atrás, lo vuelvo a colocar recto hasta que consigo que pase el agujero. Como os he dicho, cuando haces un agujero, luego cuesta un poco pasarlo, pero después ya, una vez superado el problemilla, ya es mucho más fácil. ¿Vale? Y poco a poco podéis coger de arriba si veis que va recto. ¿Vale? También a veces, si la propia flor tiene algún desvío, vigilad en el tramo donde pasáis el hierro porque puede ser que se os salga. Siempre que se salga, rectificamos para atrás girando los dedos y volvemos para abajo. ¿Vale? Y aquí, ¿veis? Mira, aquí, por ejemplo, se me está... Voy a forzarlo un poco para que lo veáis. Aquí se me está saliendo el hierro otra vez, entonces rectifico para arriba, pongo recto con la mano y vuelvo a bajar y ya está dentro otra vez. Y la parte final otra vez con las tenazas para entrar lo que falta. Y ya lo tenemos. Voy a seguir con algunas más. Esta técnica se utiliza para las gerberas y también muchas veces para los girasoles, porque son flores que de dentro, a ver si esta os la puedo enseñar, aquí, de dentro, no sé si se va a ver en la cámara, son semivacías, entonces una vez coges el buen camino facilita muchísimo a poder pasar el hierro sin dañar la flor. También si apretamos demasiado el hierro se nos va a deformar, entonces también podemos rectificar para atrás. Y si llegáis a un punto que, por ejemplo, ya realmente no conseguís meterlo más porque lo habéis intentado muchas veces y estáis haciendo demasiados cortes y no podéis, con las tenazas al final podemos cortar el trozo que sobra y como si acabara aquí, apretamos con las tenazas para acabar el trozo de la cabeza. Y luego el resto ya las tengo hechas porque si no tardaríamos mucho en el vídeo. Vamos a seguir con otras flores que recibiréis. Como os he comentado, de momento todas las gerberas nos las guardamos para cuando empecemos el arreglo. Si vais a tardar mucho en hacer el arreglo, sobre todo ponerlas siempre en agua, ¿vale? Cuando las recibáis les cortáis los tallos en diagonal y en agua. El brezo, que como os he comentado lo recibiréis en dos colores, es una planta que también es autóctona de Sudáfrica y es una planta que como curiosidad
es muy resistente a la sequía y también muy resistente al fuego. La vais a recibir en color rosa, creo que existe en color rosa, blanco y como crudo, y la vais a recibir en un color como marrón, rojo, ocre, depende un poco también de la luz. Y este brezo o erica teñido es teñido por inmersión, ¿vale? Porque también os quiero contar dos técnicas muy habituales que se utilizan en floristería para teñir. Hay las típicas flores que se pueden sprayar con un spray, luego hay flores que, si veis aquí, igual hasta recibiréis alguna ramita que es todavía de color rosa, porque es la misma erica que se sumerge en tinte y coge el color. Entonces, las que son sumergidas siempre veréis que hay un trocito del tallo que es donde estaba sujetado, que no queda teñido. Y también trabajaremos con eucaliptus en color marrón rojizo, que también es teñido. Es Eucalyptus cinerea, que de color naturalmente no es así, es este verde gris, pero este, a diferencia del brezo teñido, se tiñe a través de los tallos, a través de la savia. Por lo tanto, veréis que, por ejemplo, aquí que hay un corte ya natural, a ver si se ve, tiene color rojo, porque el tinte va a través de la savia, a través de los tallos. Entonces se coge un cubo con agua y el tinte, se pone el eucaliptus cortado y al cabo del tiempo va cogiendo la coloración las hojas. Nosotros no hacemos estos tratamientos, lo compramos ya hecho, pero creo que es interesante cuando trabajáis con distintas flores entender por qué proceso han pasado, si están teñidas, cómo se ha hecho, también para empezar a ver diferencias. Para todo lo que trabajaremos hoy teñido yo lo voy a hacer sin guantes, pero puede ser que deje un poco de tinte y os podáis manchar. ¿Veis aquí que me he dejado un poco? Entonces, si queréis, os recomiendo que no utilicéis una ropa que os dé medio que se manche y podéis usar guantes. También el eucaliptus reseca muchísimo las manos porque deja resina. Entonces también está bien si queréis poneros guantes o queréis tapar la mesa con algo para que no se manche. También el brezo deja bastante bolitas en el suelo, pero no mancha. Esto sí que es un poco molesto, pero con una escoba en un momento lo tenemos solucionado. Entonces vamos a empezar el arreglo. Necesitaréis un jarrón. El mío hace más o menos 1 palmo y 1,5 palmos de altura, pero bueno, cualquier jarrón que os guste que tengáis por casa. Y lo primero que vamos a colocar es un poco de eucalipto. Normalmente los arreglos se empiezan por el verde. Entonces el eucaliptus, como esta rama es demasiado larga, vamos a cortarla un poco y vamos a sacar esta parte de aquí abajo que está un poco fea. Cortamos siempre cualquier rama en diagonal porque nos ayudará a que coja más agua cuando esté en el centro. Y otra cosa que os he comentado en varios vídeos es que tenemos que sacar las hojas que van a quedar dentro del agua para que no se pudran. Y ya tendríamos una rama que vamos a colocar en diagonal en el jarrón. No sé si se ve bien. Sí, en diagonal. Este también es muy grande, entonces lo que vamos a hacer es cortar por aquí. Esta parte está un poco seca y fea y no la voy a utilizar. Cortaremos por aquí. Sacamos las hojas del final y lo colocamos en la otra diagonal. ¿De acuerdo? Y giramos. Seguimos con el mismo procedimiento. Y la vamos a colocar aquí. Ahora lo que estamos haciendo es poner 4 puntos para marcar como en cruz más o menos cuál va a ser el ancho de nuestro arreglo. No sé si se ve muy bien. Vale. Y ahora vemos que aquí nos ha quedado más largo que aquí, por lo tanto
vamos a buscar una rama que nos pueda compensar este desequilibrio. ¿Vale? Exacto. Vamos girando y le vamos dando forma. Los tallos, aunque vayamos girando, siempre tenemos que colocarlos hacia la misma dirección, siguiendo la técnica espiral, porque nos va a parecer... No sé qué es este ruido. No sé si es parte de la música. Bueno, siempre los colocamos en la misma dirección porque seguiremos la técnica espiral, que nos ayudará muchísimo si cuando tenemos el arreglo más avanzado queremos sacar una rama o volver a ponerla porque no nos gusta cómo ha quedado. Si los empezamos a poner sin orden, será muy difícil poner y sacar. Y me voy a guardar estos 3 tallitos pequeños para después, si queremos hacer algún punto más en medio, porque lo he puesto más en los laterales, o alguna salida más. Ahora empezaríamos ya a colocar la erica de color rosa, que es la que nos va a dar más luminosidad. La erica, como veréis, tiene muchísimos tallos juntos. Podemos trabajarla junta, agrupada en un tallo, siempre y cuando no tengamos hojitas en la parte que irá dentro del agua. Y tenemos que mirar también la altura. ¿Vale? Aquí. Por ejemplo, este es demasiado largo, le he cortado un tallo y igualmente creo que estos dos también los voy a cortar. Limpiamos cualquier hoja que quede por la parte que irá en el agua y también podemos colocar los tallos en la mesa al lado del centro, así vemos a qué altura nos va a quedar más o menos. También tener en cuenta, si estáis haciendo el arreglo para algún sitio concreto, yo voy a hacerlo para que se vea bonito por todos los lados, pero si lo vais a poner y detrás tiene una pared o cualquier cosa, también podéis trabajar solo en la parte frontal, así se verá muchísimo más la flor y no perdéis material por la parte trasera. Siempre hay que poner algo, pero podríamos centrarlo mucho más en una cara. Depende un poco de dónde tengáis pensado colocarlo. Y con la erica, como vais a ver aquí un poco, estoy trabajando tanto la parte de arriba y central como también un poco en diagonal para que nos llene la parte más baja, ¿no? Que no nos quede arriba la erica y abajo el eucaliptus. Para llenar abajo es lo que os digo, es entrar todavía un poco más en diagonal cuando entramos en el espiral. También hay ramas que ya la forma viene un poco dada y podemos aprovecharla para llenar los espacios que vemos que ya de forma natural la propia flor tiende a ir hacia el sitio que queremos rellenar.
vamos a empezar ya a colocar el brezo teñido. Exactamente con la misma técnica. Sí que es verdad que el brezo teñido puede ser que sea un poco más tieso y un poco más duro de manejar, porque al teñirse queda muchísimo más seco. ¿Veis aquí lo que os comentaba? Que queda, es que no sé si se ve, queda la línea del tinte. Vale. Distribuido por todas partes. Y ahora cogemos otra vez los tallos de eucaliptus que hemos dejado apartados y lo que voy a hacer es colocar algún tallo, muy poquitos, por la parte central para que quede todavía más integrado con lo que hemos hecho por la parte baja. Otro truquillo, por ejemplo, ahora he puesto esta rama aquí. Si veis que os queda demasiado larga y nos gusta, siempre podemos cortarlo. Importante, cortarlo a ras de la hoja para que no quede nada... ¿Cómo explicarlo? O sea, no cortéis por aquí en medio del tallo porque entonces te quedaría el pico del tallo. Cortamos, como he hecho aquí, siempre a ras de la hoja, así no se verá el corte. Vale. Última. Vamos colocando según veamos para acabar de darle forma. Perfecto. Y ahora ya iríamos a colocar las gerberas. Las gerberas es muy importante que nos aseguremos que quedan clavadas dentro del trozo que les toca el agua, porque es una flor que requiere muchísima agua y si no, enseguida vais a ver que empieza a caer y que va a durar muy poquito. Y las vamos a ir colocando integradas en nuestro centro. A ver si puedo colocar una desde aquí. Vale. Por ejemplo, esta nos queda aquí, pero querríamos que fuera un poco más frontal. Como tiene el hierro, podemos darle un poco de forma. O no, la queremos recta. Un poco al gusto. A mí también me gusta buscar un poco la forma natural propia de las flores y que tenga un poco de salida, no que queden todas integradas. Cada vez es más difícil ponerlas.
Y por último vamos a trabajar con las piñas. Voy a apartar un momento el centro. Para trabajar las piñas y integrarlas en el centro como elemento otoñal, también el centro hemos trabajado con colores muy otoñales, vamos a coger uno de los hierros que hemos usado para las gerberas y lo cogeremos con 2 dedos por la parte más o menos del medio. Y cogeremos una piña y buscaremos alguna de estas ranuras por la que pasaremos el hierro. Y lo pasaremos hasta la mitad y lo ponemos vertical, y hasta la otra mitad y lo ponemos vertical. Y entonces lo cogemos en el medio, tensando un poco, y le damos una vuelta. ¿Vale? Nos ha quedado la piña cogida con el hierro, que si hemos apretado bien queda bastante tenso. Y ahora cogeremos uno de estos palitos de madera que también habéis recibido con la suscripción mensual, y ahora vamos a utilizar esta cinta pegajosa que os ha venido también, que se llama tape. Esta cinta lleva una especie de cera que se pega sobre sí misma, y lo que nos ayudará es a juntar el palito de madera con el hierro que aguanta la piña. Empezamos por arriba dando vueltas y vamos bajando. A ver, que se me escapa. Y vamos bajando. Es importante que vaya bastante tensado y no es necesario darle vueltas sobre sí mismo. Si veis, voy bajando bastante en diagonal. ¿Veis? En diagonal. No sé si se ve mucho. Así, en diagonal. No es cuestión de darle vueltas sobre sí mismo, sino ir bajando en diagonal, porque se pega al palillo y se pega sobre sí mismo. Hasta el final, y estiramos. Y ya tenemos una piña en un palillo. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos. También se puede hacer con otras técnicas como silicona o pegamento, hay muchísimas maneras, pero esta es una técnica súper sencilla que no necesita calor, no necesita nada. Y para un ramito que va a estar en un jarrón, aguanta perfecto. Otra, y vamos con la última. Algunas piñas son un poco más difíciles, pero entonces podemos cogerla más arriba y siempre encontraremos un punto donde podemos pasar forzando un poquito el hierro entre las hojas de la piña. O la corteza, son hojas. Como así. Vale. Y otra vez vamos a colocar el tape. No sería necesario colocar el tape hasta el final siempre, pero os lo recomiendo porque así tampoco se ve el palito marrón en el arreglo. Y ahora vamos a volver a coger el arreglo para colocarle las piñas. Hay algunas, como esta, donde se os va a ver un poco más el hierro. Entonces lo importante es que la coloquemos estratégicamente de cara y siempre un poco integradita en el centro para que no se vea el palo. Con la podadora cortamos a la medida que queremos colocarla y la entramos. Tenemos
tenemos nuestro arreglo de hoy. Otra cosa que quiero comentaros, que es cuando las gerberas empiecen a estar feas, lo que podéis hacer es retirarlas, ¿vale? Sacamos el agua del jarrón y recolocamos el eucaliptus, la erica y la erica teñida y las dejamos sin agua. Mejor no esperar a que las gerberas estén totalmente feas porque van a hacer sino que se pudra el resto de flores. Entonces, cuando empiecen a estar feas, las sacamos, ¿vale? Le sacamos el agua, que no voy a hacerlo ahora para ir un poco más rápida, y recolocamos un poco la erica de forma que nos guste y también las piñas. Aquí le pondría un poco más protagonista porque hemos sacado la flor y estas igual las pongo un poco más para aquí. ¿De acuerdo? Y sin agua se nos va a secar y nos va a quedar un arreglo que podemos tener durante un tiempo. Igual os puede llegar a durar 6 meses, 3 meses, depende también un poco de si hay corriente de aire o no. Pero la podéis dejar porque tanto el eucaliptus como la erica como las piñas que ya son secas os van a durar mucho tiempo. Sí que sobre todo darle la forma que os gusta antes de dejarlo secar, porque una vez seco sí que es muy difícil de mover. Se me ha olvidado comentaros que puede ser que os pase como a mí, que el agua se os vuelva o amarillenta o rojiza. Es normal, es porque tanto el eucaliptus como la erica son teñidos, bueno, una parte de la erica, y al estar en contacto con el agua puede ser que los tallos pierdan un poco de color. Simplemente tenerlo en cuenta para cuando cambiéis el agua de las flores que no os manchéis. Y ya luego cuando saquemos las gerberas y dejéis secar la erica y el eucaliptus, dejaré de desteñir, por lo que no habrá ningún problema. Nos vemos pronto en un próximo vídeo.